De saludar, ¿qué tal? Qué gusto, ¿no? Qué gusto, Pablo, de saludarlos a ustedes como a la teleaudiencia. Muy bien, igualmente, Juan Carlos. ¿De qué vamos a estar hablando hoy en Calidad de Bueno, Vida? de algo que están hablando ustedes hace varios días, pero desde otro encare, ¿no verdad? Vamos a hablar sobre el perfil psicológico, los rasgos predominantes de los asesinos seriales. Muy bien. Ese va a ser el tema que vamos a desarrollar con una experta esta mañana. Ella es licenciada en psicología, pero es además directora del Instituto de Criminología y Psicología Forense y ha escrito libros sobre asesinos seriales en el mundo y próximamente va a lanzar otro libro sobre asesinos seriales de Latinoamérica. Me refiero a la licenciada Adriana Savio. Adriana, un gusto de que estés tocando un tema tan delicado, tan importante esta mañana con nosotros. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Al contrario, Adriana, antes de hablar de los rasgos que caracterizan a un asesino serial, ¿esto nace? ¿Esto empieza desde el feto? ¿Esto empieza desde el embarazo? ¿Empieza con el niño en el hogar? ¿El niño en la escuela? Contale a la gente. Cuando nosotros nos referimos a, diríamos, justamente psicopatías, estamos refiriéndonos a trastornos de la personalidad en términos generales. Trastornos de la personalidad. Exactamente. El trastorno de la personalidad refiere a la personalidad en sí misma. La personalidad es nuestra forma de ser en el mundo. Sí. Estos sujetos por lo general presentan en la mayoría de los casos un problema frente al tema de lo que vendría a ser la integración en el plano de lo social y el vínculo con otros. Antisociales. Exacto. No siempre exactamente son antisociales en un principio. El elemento... Se va desarrollando. Ahí está, exactamente. El elemento antisocial es un elemento que se detecta al inicio, por lo general en la mayoría de los casos. Lo podemos detectar a partir de los 16 años en adelante, cuando son adolescentes y ya empiezan a tener complicaciones en el terreno de los vínculos, el bullying en los liceos, en los colegios. Por lo general son los que imparten violencia a otros, más débiles. Y posteriormente, a partir de la antisocialidad, ya podemos, a partir de los 16 años en adelante, como plantea Ger, empezar a hablar ya sí de una constitución de una psicopatía mucho más compleja. Hay que aclarar algo. No todos, diríamos, los psicópatas necesariamente pasan a la comisión del acto violento de quitar la vida a otra persona. Claro, claro. Los casos exactamente que tienen que ver con crímenes de sangre vinculados a la psicopatía refieren específicamente a un estado en el que determinados psicópatas pasan a lo que se llama la tormenta psicopática. Tormenta psicopática. Sí, donde en realidad pasan a un estado mucho más violento desde el punto de vista neuropsicológico y psicológico y pasan a la comisión del acto criminal en ese tipo de circunstancias. Hablemos de otros rasgos, Adriana. He leído mucho sobre el tema, he estado con colegas tuyos. En todos los casos, ¿se trata de individuos perversos? En la mayoría de los casos podemos estar hablando, sí, de una estructura perversa y, como bien dicen colegas muy queridos míos, del perverso no se vuelve. Del perverso no se vuelve. Y antes que tú sigas desarrollando esto, otra de las características que he leído y que he consultado es que no son recuperables. Claro, la perversión ya a ver, Freud ya desde un principio hablaba de que el niño era un perverso polimorfo por naturaleza antes de que se instale el límite o lo que tiene que ver con la ley social en él, diríamos. Ellos tienen una historia compleja en torno a este aspecto desde que nacen, porque en realidad, como tú me preguntabas muy pertinentemente, ya tenemos un problema de vínculo con la madre, inclusive desde la gestación. Los últimos estudios neuropsicológicos están determinando que en realidad la mayoría ya son hijos gestados en estados de ultra estrés y compromiso social y afectivo de la madre. La madre genera sustancias como por ejemplo el cortisol, que es un amoníaco, y eso se absorbe a nivel de la placenta y el feto ya se empieza a, diríamos, a alimentar de ese tipo de sustancias a nivel cerebral. Estos son aspectos diríamos, estructurales, ¿no verdad?
que después unidos cuando nacen a otros aspectos ambientales y ecológicos comprometidos, pueden generar este tipo de estructuras. Frialdad absoluta. Total. Desafecto total, ¿no? ¿Verdad? O sea, matar no les provoca nada. Desempáticos totalmente, carencia de culpa, no presencia de norma o ley moral. La única moralidad que es válida para ellos es la moralidad para con ellos mismos. Ajá. O sea, ellos de alguna manera interpretan que tienen que ser fieles a sus propias leyes y no a las sociales. Bien. Y mantienen esta línea durante toda su vida, ¿no? Durante toda su vida. Muy clara la licenciada Adriana Savio en cuanto a los rasgos preponderantes de los asesinos seriales. Y ahora hay preguntas de ustedes también. Vamos entonces al consultorio virtual. Primera pregunta, Adriana. ¿Cómo podemos identificar a un criminal en la cotidiana? ¿Cómo sé que alrededor mío no hay ningún psicópata? Suele ocurrir que nadie se da cuenta hasta que hace algo. Alfonso te hace esta pregunta tan inteligente. Bueno, a ver, primero vamos como diríamos, a aterrizar en la realidad, diríamos. Está muy bien la pregunta, es muy pertinente, pero hay que como que bajar un poco la ansiedad. Nosotros, por lo general, podemos estar en contacto con muchas personas con un trastorno de personalidad y, vuelvo a repetir, no todos los trastornos de la personalidad implican un pasaje al acto criminal. Lo dijiste. Exacto. Hay, sí, psicópatas cotidianos, como así se define en la psicopatología clínica, que podemos encontrarlos en cualquier lugar y tener contacto con ellos. Por eso creo que es importante como bajar esto de el temor o el miedo. En realidad hay que aclarar algo que es muy interesante. ¿No es fundado el miedo? Claro. Que está reflejando a Alfonso y uno palpa en la opinión pública. Lo que pasa es que en la figura del psicópata entran como muchas fantasías sociales y psicológicas también. Y una de ellas es que todos vamos a tenerle temor a alguien que no tenga códigos morales y éticos para manejarse en sociedad. Claro, claro. Entonces hay como que aclarar también que, bueno, que digo, o sea, es común poderse dar con estas personas, porque de hecho hay muchos casos, y no necesariamente la mayoría de los casos tienen que ver con una terminación en un acto criminal. Perfecto, ¿verdad? Muchísimas gracias. Vamos con la segunda consulta para nuestra invitada esta mañana. Ya la tenemos acá. Yo no querría que un asesino, luego de cumplir su condena, se mude a mi barrio y menos lo contrataría para trabajar. Sin embargo, me han dicho que estoy estigmatizando. ¿Qué opina, psicóloga? Te pregunta Paola. Muy buena pregunta. En realidad, ahí tenemos que como que marcar esto de la criminalización social. Allen Miller plantea una cosa que es maravillosa en torno a esto, que es que hay dos lógicas. Está la lógica psicológica y la lógica legal. Desde el punto de vista legal, nosotros somos un Estado de Derecho, y desde el punto de vista legal y jurídico, específicamente, todos tenemos derecho a la reconversión y la reinserción social. Esto no significa que necesariamente haya una coherencia exacta y paralela con la lógica psicológica y el proceso evolutivo que el sujeto haga en función de la psicopatología que tenga. Si bien hay posibilidades de que, obviamente, desde lo legal es habilitante esto de que todos podemos ser reinsertos socialmente, muchas veces hay aspectos psicológicos y estructurales en el individuo que, por más que lo legal lo habilite, no implica necesariamente que esa persona esté apta de vuelta a reinsertarse. A reinsertarse. O sea, en este sentido, por eso es muy importante, y yo siempre lo marco en todos los medios, poder empezar a trabajar en prevención. Y trabajar en prevención implica, bueno, esto justamente, ¿no? Empezar a cuidar aspectos que a veces quizás nos parecen poco menores, pero son muy significativos, como la crianza, la estimulación afectiva, desarrollar más la inteligencia afectiva de las personas. No hay duda, no hay duda. Y poder empezar de alguna manera a cuidarnos, diríamos, como hace la prevención en sí misma, ¿no? A largo plazo de estos fenómenos. Adriana, el tema da para mucho más y te vamos a convocar. Con muchísimo gusto. Te vamos a convocar en las próximas semanas, porque vamos a seguir muy atentos la evolución de los acontecimientos y queremos obviamente que estés antes del lanzamiento de tu segundo libro, justamente sobre asesinos seriales. Cero se llama. ¿Cero se va a llamar el libro? Muy, muy bien. Muy significativo con respecto a estas estructuras. Claro. Adriana, un placer, ¿eh? Un placer para mí. Gracias. Muchas gracias, doctor.
Para ese AU y ese otro AU.